Bienvenidos a este nuevo capítulo de Casablanca Sports. Hoy vamos a hacer un video que quería hacer hace muchísimo tiempo. Es las 11 leyendas del Once Caldas. Ubicar de menor a mayor los jugadores que considero, en mi opinión, los más importantes durante toda su historia. Jugadores y técnicos. Y bueno, quiero saber ustedes qué opinan, si les gusta, si falta algún jugador, si colocarían a otro en otra posición. Y entonces arrancamos. Primero, Once Caldas, equipo que para muchos es uno de los equipos más importantes del fútbol colombiano, obviamente porque es uno de los que alcanzó la Copa Libertadores en 2004 venciendo a Boca Juniors y pues solo lo ha logrado el Once Caldas y Atlético Nacional que lo consiguió en 2 veces. Por esa razón, Once Caldas, pues uno de los equipos más importantes de Colombia en ese sentido, ha quedado campeón 4 veces del Rentado Nacional y ha tenido marcas importantes que han marcado la historia del fútbol colombiano, un equipo histórico. Y bueno, arrancamos con el puesto número 11. Acá vamos a hacer un poquito, no sé, ahí yo creo que va a ser el primer tema de discusión. En el puesto número 11 tenemos a Jorge Agudelo, el antioqueño que metió 2 goles importantísimos en la Copa Libertadores. Realmente yo creo que sin él hubiese sido muy complicado poder ganar esta Copa Libertadores. Creo que el gol más sufrido fue contra Barcelona, ese gol de taco que realmente recuerdo mucho. Yo estaba en Oriental y realmente el partido era muy complicado. No se estaba dando las cosas para el Once Caldas, pero llegó ese gol de taco para la posterior clasificación. Y luego el golazo también sobre el final contra Sao Paulo. Recordemos que el jugador llegó, pues primero que todo, debutó a los 25 años en Envigado. Recuerden que antes de eso pasó a Sofasa, una empresa ensambladora de vehículos Renault acá en Colombia, porque pues no había como mucho futuro. Lo volvieron a llamar para Envigado, luego pasó al Atlético Nacional donde marcó 38 goles y le fue pues realmente muy bien. Y ya con la llegada de Luis Fernando Montoya lo invitó a jugar acá al Once Caldas y logró venir y ser parte fundamental en la Copa Libertadores. Al principio no fue fácil porque muy resistido, no resistido, sino que él no estaba muy contento por su falta de titularidad. Había una figura como Sergio Alejandro Galván Rey y pues claro, no tenía como mucho espacio. Se fue a Sergio Alejandro Galván Rey para la MLS y él pieza fundamental en la Copa Libertadores en los 2 goles que les comenté. Y pues cuando quedó campeón, lastimosamente luego salió como positivo en Coca. Dijo que sí, pero porque ha tomado té de coca. Lo echaron del Once Caldas, luego demandó por ahí en el 2007, 2008 creo. Recibió 500 millones de pesos de indemnización por parte del Once Caldas porque pues obviamente dañaron la buena honra del jugador y pues les tocó reconocer como los salarios que no se habían generado. Ese es el puesto número 11. Ahora pasamos al puesto número 10. Para mí, John Biafara, jugador importantísimo en la Copa Libertadores. Pues recordamos ese golazo que le marcó a Boca Juniors en la final, quizás el gol más importante en la historia del Once Caldas. Un jugador demasiado importante, tenía una potente pegada en el equipo de Manizales. Yo me acuerdo en la Copa Libertadores que fueron como 3 o 4 palos antes del gol de la final. Realmente era una herramienta muy importante para el equipo de Luis Fernando Montoya, donde realmente jugó 159 partidos en 2 fases, ¿cierto? Y anotó 12 goles. Tuvo su pase muy importante por el fútbol inglés, por el fútbol español. Realmente un jugador se ganó la lotería en Inglaterra. Realmente pasaron muchas cosas de este jugador. Recordamos la embarrada literal en la Bombonera. Entonces un jugador demasiado importante en la historia del Once Caldas y lo tenemos en la posición número 10. Lastimosamente pues terminó en la cárcel luego de salir del fútbol por sus relaciones con personas que estaban en contra de la ley, al margen de la ley. Ya saben pues a qué me refiero. Y pues bueno, eso amerita también como otro capítulo especial hablando sobre John Biafara. Realmente en la historia del club es muy importante y para mí es un puesto número 10. Bueno, ojo, una claridad sobre John Biafara y es que el jugador fue también, no fueron 2 títulos, sino fueron 3 títulos. 2003, 2004 Copa Libertadores y 2009 donde fue capitán con el Once Caldas, campeón con Javier Álvarez y que derrotamos al Junior de Barranquilla en el Metropolitano, una final que siempre han ganado al Junior de Barranquilla. Llegamos al primer técnico en el puesto número 9. Pensaba que era otro técnico, pero al revisar la historia decidí poner otra ubicación al técnico que quería poner en el puesto 9. Y en el puesto número 9 quiero poner a Juan Carlos Osorio. Realmente por muchas virtudes. Lo primero pues es que dio la última estrella del Once Caldas en el 2010, venciendo al Tolima y pues un subcampeonato que realmente pues se fue para Puebla antes de la clasificación a los cuadrangulares finales, pues que no eran cuadrangulares sino como una serie mata-mata,
donde el Once Caldas eliminó a Águilas Doradas, luego a Santa Fe y perdió contra Junior. El equipo dirigido por Pompilio Páez, pero pues obviamente toda la formación fue de Juan Carlos Osorio. Además de la gran presentación que tuvo en Copa Libertadores, donde en el 2011, donde eliminó, pues pasó, ahí en la Copa Libertadores pasa el que más puntaje tenga hasta el segundo que más puntaje tenga, ¿cierto? Y el Once Caldas pasó de último, de 16, y entonces le tocaba enfrentar al primero, que era Cruzeiro, y lo eliminó. Realmente un batacazo, nadie daba, pues Cruzeiro era el favorito para llegar a la final, nada daba un peso por el Once Caldas y lo eliminó realmente en un partidazo, goles de Diego Amaya y Dairo Moreno, lo recuerdo, de Brasil, y luego quedó eliminado en cuartos de final con Santos de Brasil. Una gran presentación, el Santos de Neymar, que quedó posteriormente campeón. Una gran presentación que tuvo el equipo de Juan Carlos Osorio. Muchas cosas por recordar. Obviamente la gente le critica porque se fue antes de la final, pero se fue aplaudido de Manizales realmente. Pero recordemos que el Once Caldas atravesaba un mal momento económico, un tema administrativo muy complejo, donde inclusive supe que en esa época, inclusive empezamos con Casablanca, creo yo que arrancamos en esa época, y que inclusive supe que el risaraldense pagaba de su salario dinero a los jugadores porque estaban atrasados en los salarios en el Once Caldas. Realmente hizo mucho por el club, le dio el último título, un subcampeonato y una buena presentación. Creo que la última gran presentación que tuvo el Once Caldas en Copa Libertadores fue en ese 2011 y por eso es el puesto número 9. Llegamos al puesto número 8, el capitán de la gran hazaña del Once Caldas en Copa Libertadores, Samuel Vanegas, realmente importantísimo en los dos títulos del equipo blanco. Llegó a Atlético Nacional con Luis Fernando Montoya, pues también lo invitó a este gran equipo que había construido inicialmente Javier Álvarez. Realmente todos recuerdan esa gran chilena que sacó en la Bombonera. Realmente fue pieza fundamental. Recordemos que el Once Caldas en Copa Libertadores, si bien no era el equipo que más atacaba, pero sí era el equipo que mejor defendía, que es una virtud totalmente en el fútbol, y pues obviamente junto a Juan Carlos Henao, esa defensa, y Edgar Cataño, en ese momento pues Samuel Vanegas era el capitán y el que lideró el barco en esa gran hazaña, o sea que una mención muy especial para este gran jugador. En el puesto número 8, ¿ustedes qué opinan? Realmente muy recordado y pues obviamente una insignia en el equipo de Manizales. Pasamos al número 7. El número 7 realmente pienso otro técnico. Y realmente ya cuando estaba leyendo pues como el estudio respecto a los técnicos, iba a poner en esta posición a Juan Carlos Osorio, pero puse en esta posición a Javier Álvarez. Realmente fue fundamental y muy importante lo que hizo el técnico antioqueño al frente del Once Caldas. Realmente, pues primero que todo llegó en el 98, donde fue subcampeón con el Once Caldas en ese gran torneo que hizo el equipo de Manizales, donde sumó 110 puntos, es el máximo en la reclasificación, es el máximo puntaje que ha logrado tener un equipo en un año completo en el fútbol profesional colombiano, donde aventajó creo que por 8 puntos al segundo. Impresionante lo que hizo Javier Álvarez. También pues clasificó a la Copa Libertadores, debido a que fue el primer torneo que iba a jugar la Copa Libertadores del Once Caldas. Debido a ese gran rendimiento que tuvo en el equipo, pasó a la selección Colombia, pues todos lo recordamos, se acuerdan pues de la clasificación en Copa América, eliminados por Chile. Pues yo no lo recuerdo, lo recuerdo muy bien, pero pues lo leí. Y obviamente pues luego el 9-0 contra Brasil, que pues determinó la salida del equipo en los preolímpicos para Sydney, creo que era. Entonces Javier Álvarez muy importante porque pues construye la primera semilla de un equipo que se venía conformando. Arnulfo Valentierra, Rubén Darío Velázquez, Sergio Galván Rey, o sea, todos esos jugadores ya se conocían y fue como el inicio, la gran semilla para conseguir la Copa Libertadores, pero ahí no terminan las cosas. En el 2009 volvió al Once Caldas y le dio el tercer título, así que una gran historia para Javier Álvarez, un título, un subcampeonato, primera presentación y clasificación a Copa Libertadores. Entonces mucho que agradecerle a este gran técnico, que realmente lo dejamos en la posición número 7. Ahora sí la cosa se pone más complicada para el puesto número 6. Realmente ya ubicar los jugadores importantes, ya se van imaginando ustedes cuáles van a ser, ¿cierto? Pero ubicarlos va a ser muy complejo. Antes de eso vamos a dar un bonus y es para Alfredo Cueso, el técnico campeón, el primer título que tuvo el Once Caldas, que en esa época llamaba Deportes Caldas,
que fue en 1950. Realmente un personaje muy llamativo en el fútbol colombiano. Creo que fue uno de los primeros 5 extranjeros que llegaron a jugar en nuestro fútbol. Luego auspició como árbitro el primer partido del fútbol profesional colombiano. Lo pitó él. Luego fue técnico, precisamente en 1950, ganándole a Millonarios un campeonato espectacular. Recuerden que Millonarios en esa época tenía a Di Stéfano, era el equipo dorado en Colombia. Y pues él logró ganarle en puntos al equipo de Millonarios. Jugó realmente, pues en esa época se jugaron 30 partidos, ganó 20, empató 5 y perdió 5. Sumó 45 puntos y aventajó por 2 puntos a Millonarios. Y realmente recordemos que en esa época una victoria daba 2 puntos, un empate daba 1 y pues la derrota daba 0. Realmente un campañón espectacular. Fue técnico del Once Caldas de 1950 hasta 1960. Recuerden que no se llamaba así, sino Deportes Caldas. Había 2 equipos en Manizales, pero eso es como de otro video. También en otra época fue 65-66 y 69-70. Realmente un personaje muy, muy importante. Si quieren escuchar un poquito más, ahondar sobre la historia de este gran personaje del fútbol colombiano, porque realmente es del fútbol colombiano, me lo comentan. A ver si sacamos un video sobre eso. Llegamos a la parte más complicada de este ranking y los primeros 6 para mí. El 6º lugar es para el Sultán Elkin Soto. Arrancó su proceso precisamente en el 99, en la época dorada del Once Caldas, por así decirlo, que para mí creo que fue 98 hasta el 2004. Realmente todo ese proceso, esos años, fueron muy importantes para el equipo de Manizales y ahí arrancó y ahí estuvo partícipe el manizaleño. Para mí, el futbolista manizaleño más importante en la historia realmente ha sido Elkin Soto, el que más éxito ha tenido. Victoria, campeón en el 2003, campeón en el 2004. En ese tiempo, entre el 99 y el 2005, jugó 220 partidos, anotó 27 goles. Anotó también el penal en la final de la Copa Libertadores contra Boca Juniors, muy importante. Y regresó, pues después de su paso por el Mainz. Recordemos que solo tuvo 4 equipos, Once Caldas, Barcelona, Mainz y Once Caldas de nuevo, o sea que tuvo solo 3. Regresó para su retiro en el 2016 hasta el 2019, donde jugó solo 59 partidos y anotó 2 goles. Realmente un señorazo, un ejemplo a seguir. Estuvo en la selección Colombia. El jugador manizaleño para mí más exitoso ha sido sin duda Elkin Soto. Así que le damos la posición número 6. Vamos al top 5 y el número 5 es para el argentino, colombo-argentino Sergio Alejandro Galván Rey. Un señorazo realmente, espectacular delantero que tuvimos acá en Manizales. Llegó en el 96, debutó con 2 goles ante el Deportivo Pereira. Luego en el 97 estaba en la lista de transferibles, le metió 5 goles al Cúcuta, luego 5 goles al América, se quedó, se consolidó en Manizales y pues obviamente es el goleador del Once Caldas, 171 goles, marcó con el equipo de Manizales, 160 por el fútbol colombiano y 11 por torneos internacionales. Nos dio el gol más importante en ese momento en la historia del club, que fue el gol de la victoria en la final contra el Junior de Barranquilla, que rompía sequía de 52 años sin ganar un solo título en Colombia, y volver de nuevo a la Copa Libertadores, que posteriormente fue campeón el Once Caldas. Entonces realmente un jugador espectacular, un jugador que como persona fue muy bueno. En Copa Libertadores aportó 3 goles en 3 partidos jugados, o sea, se fue en su mejor momento para la MLS, el MetroStar, que hoy es conocido como el New York Red Bulls. Y pues obviamente pues se fue en la mitad de la Copa Libertadores. Duro para el Once Caldas, pero pues salieron jugadores emergentes y se fortaleció muchísimo la defensa. Se fue el mejor delantero que tenía el equipo, pero aún así quedó campeón el Once Caldas. 3 goles y 3 partidos jugados en la Copa Libertadores. Que hubiese sido, quizás no se ganaba, ¿cierto? Pero de pronto sí se ganaba la Copa Libertadores con Galván. Pero bueno, eso no se sabe, lo importante es que se ganó. Y pues obviamente cuando él regresó de Estados Unidos, buscó, porque nosotros íbamos a sacar una edición especial de Sergio Alejandro Galván. Fue la última revista que no logramos sacar. Ustedes conocen pues la historia, sacamos 3 ediciones, pero esa no la pudimos sacar. Hicimos la entrevista con él y él dice: lo primero que yo hice cuando llegué a Colombia fue buscar al Once Caldas. Le cerraron la puerta, le quedaban mal las citas, porque él quiere mucho Manizales, su mujer es de acá. Y pues obviamente fue a jugar a Atlético Nacional. Él quería volver a Manizales, pero por eso le criticó muchísimo por ir a jugar a Atlético Nacional. Pero obviamente le damos la posición número 5, es un jugador muy importante porque no estuvo pues en todo el proceso de la Copa Libertadores y pues obviamente este top es muy, muy difícil de hacer. Realmente ustedes de pronto lo pondrían en otro lugar más adelante, no sé, pero bueno, para nosotros fue la posición número 5 y realmente admiración total. Un saludo para Sergio, que se ha comportado muy bien con nosotros.
Llegamos a la posición número 4, la zurda de oro, Arnulfo Valentierra. Realmente, viendo los videos de la Copa Libertadores, lo que jugaba Valentierra es impresionante, cómo ponía la bola, los pases que metía, los tiros libres, cómo cobraba los penales, realmente espectacular. Y pues obviamente vamos un poquito a los números de por qué en la posición número 4 Arnulfo Valentierra. Pues primero, máximo goleador en aquel título del 2003, después de 52 años, anotó 13 goles y fue el máximo anotador en ese torneo. Posterior a eso, pues fue el máximo goleador del Once Caldas en la Copa Libertadores con 5 goles. El primero fue Luis Fabiano. Realmente el gol contra Santos espectacular de tiro libre. También fue uno contra Fénix o Maracaibo, no recuerdo. Realmente contra Santos también allá jugando de visitante, el empate importante contra Santos. Y pues obviamente fue después de la salida de Galván Rey, el jugador importante en la zona de ataque. Entonces mucho se le debe a Arnulfo Valentierra esa Copa Libertadores, obviamente a muchos más, pero pues votó el penal más importante, en este caso era contra la definición de la final contra Boca Juniors. El Pato Abondancieri lo adivinó muy bien, pero realmente la Copa Libertadores que se hizo Arnulfo Valentierra fue espectacular. Otra cosa importante y es que es el segundo goleador más importante en la historia del Once Caldas, anotando 154 goles con la camiseta del blanco, un dato no menor. Vamos a dar paso al tercer puesto, al tercer lugar. Luis Fernando Montoya, el técnico más ganador en la historia del Once Caldas, 2 títulos para el antioqueño. Recordemos que fue subcampeón antes de llegar con el Once Caldas en Nacional en el 2002, llegó en el 2003 y fue campeón después de 52 años. Posterior a eso, campeonato del 2004 y subcampeonato mundial de clubes, donde el Porto, pues después del 0-0, pues se perdió en penales. Pues un técnico espectacular, un técnico, pues como les decía, el más ganador en la historia del Once Caldas, una calidad humana pues, increíble, lo transmitía, realmente una persona seria, plomada, hoy lo seguimos viendo como el campeón de la vida, y pues fatídicamente, pues el último partido que dirigió fue ese 12 de diciembre del 2004, cuando se perdió esa final ante el Porto, el atentado del 22 de diciembre, que realmente todos lamentamos ese día, realmente muy triste en el país. Y pues obviamente la carrera del profe que se vio empañada. Recordemos que en esa misma semana había recibido ofertas del Racing de Avellaneda, Atlético de Madrid y de la Roma de Italia. Se había firmado un precontrato, perdón, con la Roma, y iba a viajar con Rafael Roballo. Iban a ser las dos contrataciones que iba a tener la Roma para esa temporada y pues lastimosamente pues se cayó. Pero lo dejamos en la posición número 3 al profe Luis Fernando Montoya, una gran persona, lo conocimos, realmente un ejemplo para todos, el campeón de la vida. O sea, posición número 3. Pasamos a las posiciones más complicadas, la 1 y la 2. En la 2 voy a dejar el ídolo de todos, realmente el ídolo de la infancia, el ídolo del fútbol colombiano, el ídolo de muchos equipos, el jugador que muchos quieren, que todos quieren realmente, el delantero que nunca falla, Dairo Mauricio Moreno. Realmente es el ídolo, yo creo que de muchos colombianos. Obviamente pues tiene sus temas de indisciplina, pero pues su olfato goleador es espectacular, un jugador que no se lesiona, a pesar de todo lo que pasa, pues nunca se lesiona, pues eso marca mucho la pauta. Jairo Moreno, pues todos conocen, 7 veces botín de oro en Colombia, 2 de ellas con el Once Caldas, tercer goleador histórico en la historia del Once Caldas con 136 goles, goleador del fútbol profesional colombiano, máximo, está cerca de ser el máximo goleador en la historia del fútbol, en la historia de futbolistas colombianos. Tiene 342, está a 4 de Falcao y a 4 de Víctor Hugo Aristizábal. Realmente impresionante lo de Dairo Mauricio Moreno. El amor por la camiseta es incalculable realmente. Siempre prefirió al Once Caldas. Siempre lo decía, así estuve en otros equipos, siempre decía que prefería al Once Caldas. Dijo que nunca jugaría en Nacional, pues jugó, fue ídolo. Pero pues obviamente uno entiende, esto es fútbol, ¿cierto? Y realmente ese cariño que siempre se le vio a Dairo Moreno. Y pues obviamente uno decir que los máximos goleadores del fútbol colombiano son del Once Caldas, Sergio Alejandro Galván y Dairo Mauricio Moreno. Entonces realmente es mucho orgullo para la institución de Manizales y para los hinchas, obviamente. Ganó 3 títulos con el Once Caldas. Uno de los jugadores con John Biafara que más títulos ganó con el blanco, pues que más ha ganado, pues el Once Caldas tiene 5 títulos y 3
de ellos los ganó Dairo Mauricio Moreno, 2003, 2004 Copa Libertadores y 2010 contra el Tolima, en la última estrella que ha tenido el Once Caldas, que esperamos que repita este año con el profe el Arriero Herrera y pues con Dairo Moreno ya en sus últimos años de carrera deportiva. Entonces esa es la posición número 2. ¿Qué opinan? Y la primera, pues me imagino que ya se lo imaginarán. Yo creo que ya se lo imaginarán y es que el gran portero que tuvo el fútbol colombiano en esa época, Juan Carlos Henao, el papá de los pollitos, llegó al Once Caldas en el 92 después de pasar el equipo Dinastía Río Sucio, donde se alternaba entre portero y delantero, ya se imaginarán. Y pues estuvo 12 años en el Once Caldas, desde el 91 del 92 hasta el 2004, que finalizó y se fue para Santos en el 2005. Y pues solo tuvo como un paso por el Bucaramanga cuando se fue a préstamo. En el 2002 regresó y pues fue campeón de la Copa Libertadores, tapó 2 penales importantísimos en la final, fue la estrella en la Copa Libertadores, realmente el mejor portero de América. Realmente es inexplicable lo que logró Juan Carlos Henao. Obviamente todo el equipo fue fundamental, pero pues lo de Juan Carlos Henao fue un hito, sacando pelotas espectaculares, siendo tiempo, realmente todo el cariño que se ganó Juan Carlos Henao en la institución de Manizales. Volvió después, también tuvo 3 títulos con el Once Caldas, 2003, 2004 y 2010. Fue suplente de Neco Martínez en ese campeonato, pero se le cuenta también porque hacía parte de la plantilla. Además de eso, es el jugador con más partidos oficiales en el Once Caldas, con 611, y pues realmente es una leyenda del equipo de Manizales. Así que les dejo mi top 11 de Once Caldas, precisamente de leyendas del Once Caldas. Ustedes pues los voy a leer en los comentarios qué posición los ponen, quién faltó también en este top, y obviamente me gustaría saber si les gustó este video, si les gusta este tipo de contenido. Y obviamente qué otro tipo de historias. Por ejemplo, hay muchas historias que contar. Se puede hablar sobre la historia de Luis Fernando Montoya, sobre la historia de Alfredo Cueso, sobre Dairo Moreno. O sea, muchas cosas que pueden contar, anécdotas respecto al Once Caldas y obviamente el fútbol colombiano y la selección Colombia. Y pues ustedes saben que en Casablanca Sport ya hablamos de fútbol mundial. Entonces, muchas gracias por vernos. De verdad, si llegaron hasta acá, les agradezco. Si pueden compartir, sería de muchísima ayuda para nosotros. Y bueno, nos vemos en la próxima y espero que les haya gustado muchísimo este video. Un abrazo.